Para mí la fotografía es una manera de cumplir, digásemos, mi curiosidad, que siempre he sido una persona muy curiosa, y la fotografía es como una gran excusa para poder entrar y conocer muchas situaciones que en principio pocos oficios te dan esa posibilidad y es una manera realmente intensa de poder relacionarte con el mundo. Mirar lo cotidiano de una forma diferente, incidiendo en lo que no vemos por la miopía que provocan el hábito y la costumbre. Así podríamos introducir el trabajo de Txema Salvans, un ojo crítico siempre dispuesto a revertir la realidad, acentuando su lado más absurdo. Sus fotos dan cuenta de una contemporaneidad a menudo distorsionada por el paisaje. Como resultado, imágenes que golpean al que las observa con una combinación perfecta de drama, surrealismo, naturalidad y desolación. Con motivo de la 10ª edición del concurso de fotografía La ciudad como espacio de lectura, organizado en la Universidad de Málaga, nos acercamos al trabajo de un fotógrafo que ha sabido leer entre líneas y reescribir con su cámara las páginas del litoral mediterráneo. ¿Cómo consigues que algo normal sea una fotografía o se convierta en una fotografía interesante? O sea, en realidad, lo que es la noticia es una anécdota en la vida de cualquiera de nosotros. En realidad, nosotros vivimos inmersos en una cotidianidad. Y esa cotidianidad es lo que yo quería fotografiar, porque también me permitía ser fotógrafo cada día, no solo bajo circunstancias muy precisas. Mi gran proyecto, digamos, sobre el ocio contemporáneo, las vacaciones, el Mediterráneo, etcétera, que es un trabajo en el que quizá llevo 15 años trabajando, conseguir que eso sea interesante pasa, por ejemplo, por hacer mucho, o sea, ser muy intenso. O sea, el otro día decía Joan Fontcuberta, hablando de esto, me decía, es que mucho de cualquier cosa es interesante. ¿Por qué? Porque trasciende la anécdota y se convierte en un documento. Mi fotografía, y es algo que a mí me gusta, cuando a los ojos de un periodista, o de un antropólogo, o de un arquitecto, o de un historiador, tiene diferentes lecturas. O sea, es una fotografía que tiene como diferentes niveles, diferentes capas de información. En realidad, cuando uno hace un proyecto fotográfico, tan importante es decidir lo que enseñas dentro de la imagen como aquello que no enseñas, aquello que dejas fuera. Muchas veces mis fotografías son extrañas porque no te permito ver la solución. O sea, si tú ves una persona tirada tomando el sol con una cementera detrás o con la petroquímica de Algeciras, y no te enseño el mar, la gente que no conoce esa zona dice, ya sobreentienden que hay el mar, pero es que el mar no está. Entonces esa imagen aún se convierte más absurda. Fíjate, en mi fotografía yo no hablo de la gente, hablo de contextos. O sea, lo que hace que algo sea extraño es el contexto, pero siempre hay la figura humana. O sea, para mí es fundamental, la figura humana de alguna manera le da la dimensión trágica de aquello que estás viendo, ¿no? O sea, la sorpresa está en el contexto, pero que hay alguien que lo habita. Ese es el problema. Hay una foto que tengo que es una pareja besándose de adolescentes con la petroquímica de Algeciras detrás. ¿Por qué? Muy sencillo, porque viven en el pueblo de al lado. En el pueblo desde donde ven, desde la ventana ven la petroquímica, su padre trabaja en la petroquímica y ellos seguramente acabarán trabajando en la petroquímica. Huelen a petroquímica que ya no la huelen. Por tanto, cuando tú ya no hueles, que yo sí que la huelo cuando llegas allí, cuando tú ya no lo hueles quiere decir que ya no lo ves de alguna manera. Por tanto, cuando te vas a la playa de la petroquímica, porque en realidad, fíjate, la gran paradoja es que ellos dan la espalda a la petroquímica y miran hacia el mar, hacia el horizonte. Pero el problema lo tengo yo, que doy la espalda al horizonte y miro hacia la petroquímica, ¿no? Es una mirada pesimista, que en realidad en mis fotos, aunque son escenarios duros, siempre hay alguien que está disfrutando de alguna manera. O sea que, de alguna manera,
defiendo esa idea de que la felicidad es algo tan íntimo y personal que cada uno de nosotros puede rescatar en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es una capacidad humana muy propia de nuestra especie. El proyecto de la prostitución vino de un primer encargo, que me hicieron un periódico. Oye, hazme un par de fotografías de prostitución de carretera y tal. Yo eran unas escenas que las tenía muy vistas de todos mis viajes por el Mediterráneo y veía como los tenemos todos, ¿no? Que pasas por la carretera y ves esa mujer en medio de la carretera, ¿no? Con los coches allí pasando. Y lo tenía siempre en la cabeza, ostras, tengo que buscar una manera para poder documentar esto de una forma seria. Entonces, a partir de este primer encargo, ¿vale? Decidí, hostia, bien, voy a buscar la estrategia de acceso. Lo primero que pensé es, bueno, hablo con ellas, pero obviamente mujeres que están en la carretera haciendo felaciones por 20 euros, como que pedirles un favor es como que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pagar por hacer la foto es algo que yo nunca he hecho porque no entra en mi esquema de funcionamiento, pero además, ¿qué pasa? Que si yo pago por hacer la foto, esa persona me va a decir, vale, ¿qué quieres que haga? Pum, lo matamos, porque mi presencia va a modificar completamente lo que va a suceder y finalmente voy a tener una foto de alguien que está ilustrando lo que es la prostitución para mí. Bien, entonces lo que decidí es, dándome cuenta que el problema fundamental de la prostitución no es el hecho de ser prostituta, sino el contexto, ¿cómo fotografiaba eso? Bien, alejándome del sujeto. Cuando tú te alejas del sujeto, resolvía el otro gran problema, que era proteger la identidad del personaje. Y el tercer elemento y fundamental era un compromiso para con la mujer. O sea, no fotografiar a la prostituta, sino fotografiar a la mujer. Una vez acabé el primer proyecto del The Waiting Game, que aparentemente era un proyecto sobre prostitución, pero en realidad para mí lo que era muy importante era el concepto de la espera. The Waiting Game es el juego de la espera. Los ingleses, cuando están esperando en el médico y alguien les llama, ¿qué haces? The Waiting Game, ¿no? Esa idea de la espera es algo contemporáneo y además lo puede entender un Hadzabe y lo puede entender un tío de Wall Street de Nueva York. Lo puede entender un chino y lo puedo entender yo, el concepto de la espera. Entonces, para reforzar este concepto de la espera, lo que hice fue trabajar en los mismos escenarios, con las mismas luces, las mismas distancias, ¿no? El concepto de la espera, pero con un personaje muy diferente, que era el pescador, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Mi pescador no es un pescador que está buscando una comunión con la naturaleza. Mi pescador en realidad lo que está es intentando huir de su cotidianidad. Mi pescador lo que está intentando es, y es lo que te dicen, con tal de no estar en casa. Y casa no es solo lo que hay de puertas para adentro, sino de puertas para afuera. Tu barrio, tus problemas de trabajo, etc. Mi pescador está bloqueando todos esos estímulos. Finalmente, las 41 fotos de pescadores son igual de trágicas de alguna manera, igual de desoladoras de alguna manera que las de la prostitución, pero el final de la espera es muy diferente. Fíjate, ser fotógrafo-autor, que ahora es algo, ¿no?, que se dice, ¿qué es un fotógrafo-autor? Pues lo mismo que en literatura, ¿no? Cuando tú, a medida que vas leyendo a un autor, vas aprendiendo de ese universo de ese autor. Y además lo bueno de los universos es que no dependen del tamaño, sino de la complejidad. Uno puede hablar del universo de un átomo y puede hablar del universo de las galaxias, y son igual de complejos, ¿no? Aparentemente alguien que se haya pasado la vida fotografiando el litoral mediterráneo español, dirías, bueno, ¿y qué? Pero es que de lo pequeño, de lo normal,
se puede sacar lo universal, ¿no? El tema es cómo lo cuentas y cómo lo dices y de la manera en que lo articulas, ¿no? Yo me siento muy a gusto con lo que hago, no me siento en falso. El tiempo que yo le dedico a cada proyecto, o sea, 8 años para hacer un... o sea, es tan absurdo como los tíos que suben al 8888 del Everest, ¿no? O sea, eso es igual de absurdo que esto, ¿no? O sea, es que el ser humano es absurdo en ese sentido, ¿no? O sea, nos hacemos metas imposibles, ¿no?